No hundió ningún botón. Ya. Algo había pasado, menos mal pudimos entrar. Bueno. Sí, usted me encargó de estos botones. ¿Listo? ¿Estamos listos? ¿Y entró la gente o no? ¿Estamos listos? Ya. Bueno. Jonathan, Sí, Doc. ¿listo? Listo, Doc. Ya están en sala con los asistentes. Ok, listo. ¿Cuántos han entrado ahorita? 456. ¿Y por qué no me lo y por qué no me aparece en mi plataforma el número? Ah, sí, 459 me salen. Sí, ustedes lo ven, pero yo no. ¿Por qué? Tienes que a mano derecha tuya encuentras como tres punticos dentro de una pestaña roja. Ajá. Dale ahí te abre Sí, eso el lo tengo claro. administrador. Pero Jonathan, es que Ya. el número de asistentes a mí me dice 0.
Aquí vamos en 471 ya. Lo sé. Me lo van contando por teléfono, pero en el mío no sube, dice 0. Ok, ahora le cuento. Jonathan, ¿me dice cuándo empiezo? Si quiere ya, Doc. Bueno, listo. Ok. Buenas noches. En nombre de la Federación Colombiana de Obstetricia y Ginecología, FECOLSOC, y de Laboratorios FAES Pharma, queremos expresar nuestros agradecimientos por la aceptación a esta actividad, a esta reunión, donde aprenderemos y escucharemos 2 disertaciones sobre un nuevo o otro nuevo concepto para poder tratar esta enfermedad metabólica endocrina, que es la deficiencia o las alteraciones de la vitamina D. La vitamina D, conocemos, una hormona que constituye más o menos el 3% de todo el genoma humano. Por lo tanto, su alteración es básica para nuestra salud. Para esta reunión nos acompañan 2 grandes profesores, que son el doctor José Luis Neiro, profesor ginecólogo obstetra de España, a quien queremos también dar un agradecimiento especial porque a esta hora, que son las 2 de la mañana en su país, está dispuesto a transmitirnos sus conceptos. Mil gracias. Y al doctor Carlos Pérez, que es de nuestra casa, de Bogotá, quienes nos pondrán al tanto y nos van a transmitir lo que hay de nuevo para mejorar y para manejar esta alteración. Vamos a tener 2 conferencias y posterior a estas tendremos una serie de preguntas que las haremos en el chat. Entonces los invito a que las vayan haciendo en el chat para poderlas responder al final de la conferencia. Las 2 conferencias vamos a empezar entonces con el doctor Carlos Augusto Pérez Niño. Él nos va a hablar sobre hipovitaminosis de la vitamina D, efectos sistémicos. El doctor Carlos Augusto Pérez Niño es ginecólogo egresado de la Universidad Militar de Bogotá, es miembro de la línea de investigación en osteoporosis de la Asociación Latinoamericana de Endocrinología, al igual que investigador clínico de la Unidad Integral de Endocrinología UNIENDO. Es miembro del Comité Asesor de la Asociación Colombiana de los Centros de Investigaciones Clínicas. Es miembro de la Sociedad Internacional de Densitometría Ósea. Es expresidente de la Asociación Colombiana de Osteoporosis, ACON. Es expresidente del capítulo de Bogotá de Asomenopausia Nacional y es un gran amigo de toda la sociedad de FECOLSOC y de Asomenopausia Nacional. Doctor Pérez, muchísimas gracias. El auditorio está esperando. Mil gracias. Gracias. Bueno, buenas noches, María Cecilia. Buenas noches o buenos días, José Luis. Es un placer estar con ustedes dos este momento importante de dar un nuevo enfoque de lo que es la vitamina D en nuestro país, que aunque como veremos en el discurso de la conferencia es algo que ya viene desde hace mucho tiempo, sobre todo en Europa, mostrando resultados favorables en nuestra población. Creo que y compartir este momento y con todos ustedes que tuvieron la buena fortuna de conectarse a esta hora para escuchar estos nuevos conceptos y aprovechar sobre todo las enseñanzas que nos va a dejar la experiencia de José Luis desde Bilbao, creo que es algo importante. Para decirle nuevamente muchas gracias y como tú lo dices, FECOLSOC y Asomenopausia son mi casa y así me lo han hecho sentir, lo agradezco de corazón. Creo que algo importante de la vida es poder uno en vida dar agradecimiento de lo que ha sido la trayectoria profesional y en eso estamos. Quiero igual agradecer a Laboratorios FAES Pharma por permitirnos este espacio y permitirnos obviamente llegar no solamente a Colombia, sé que hay colegas conectados de diferentes países de Latinoamérica, a quienes también les damos una bienvenida y les damos un abrazo cordial desde nuestro país Colombia. Como decía José hace un rato,
La Copa América se nos atraviesa en este momento. Un saludo especial a los peruanos y a los brasileños, que esperemos que escuchen algo de la vitamina D y podamos después compartir conceptos. Quiero comenzar entonces mi presentación. Vamos a compartirla en este momento. Por favor, me confirman si se está viendo en este momento. Perfecto. Ok. Bueno, vamos a hablar algo importante que se llama la hipovitaminosis D y todos los efectos sistémicos. De vitamina D hemos hablado mucho, no solamente a nivel de nuestro país, sino a nivel mundial, y creo que es algo donde hace muy pocos meses decíamos, será una vitamina, será una hormona, será un nutriente, y siempre nos quedaba una gran incógnita y después viene como ese tsunami en el cual comenzamos nosotros a hablar de lo que la vitamina D impacta en todos los sistemas y en todas las partes del cuerpo. Y ahí vemos qué pasa cuando falta la vitamina D. Es lo que yo quiero más o menos hacer un paseo grande por todo el sistema de lo que es nuestro organismo y posteriormente poder nosotros compartir algo de experiencias. Estos son los créditos, ya María Cecilia los dijo en su momento. Creo que lo más importante en esto es que soy un apasionado de lo que es la mujer madura, de lo que es la parte de la salud ósea y de la salud de la menopausia de nuestras mujeres, y donde obviamente la menopausia implica un marcador importante en lo que es la vitamina D en la calidad de vida, aunque no es solamente para la mujer menopáusica, sino es algo que definitivamente marca la calidad de vida en cualquier persona. Conflicto de interés para esta conferencia no tengo afortunadamente ningún conflicto. Obviamente, Faes Pharma me va a cancelar unos honorarios por esta conferencia, pero en ningún momento fui presionado o fui limitado a dar algunos de los conceptos míos. Los que daré sencillamente son producto de la experiencia, producto de lo que yo manejo en mi consulta particular y en mi departamento de investigación clínica. Entendamos un poco lo que es la deficiencia de la vitamina D. Hemos venido hablando muchísimo tiempo de lo que son la vitamina D, su deficiencia, sus eventos adversos. Comenzamos a hablar de lo que tenía que ver la vitamina D, no solamente en hueso, después comenzamos a ver algo en cáncer, después en enfermedades autoinmunes, en diabetes, en síndrome metabólico. Nos metimos un poco en todo lo que es el sistema renina, angiotensina y hipertensión, la enfermedad cardiovascular, deficiencias cognitivas, el Parkinson. Y por último, creo que lo que nos ataca ahorita la pandemia, el síndrome respiratorio, el COVID, vemos cómo también la vitamina D es uno de los baluartes importantes y una de las herramientas que tenemos los clínicos para poder enfocar el manejo de nuestros pacientes. Y hemos podido identificar también que hay muchos receptores de vitamina D en toda la economía corporal, donde veamos nosotros alguna célula y comencemos a buscar si tiene o no los BDR, definitivamente vamos a ver que sí. Hay receptores de vitamina D en todo el cuerpo y como tal pueden ser o de deficiencia o pueden ser de oportunidades, dependiendo como nosotros lo veamos y cómo lo conozcamos. Esta gráfica, aunque es bastante antigua y creo que hemos podido ver los que hemos sido lectores de la historia de la vitamina D, data más o menos de hacia el año 82, cuando comenzábamos a hablar de lo que eran las causas de la deficiencia, la vitamina D. ¿Por qué tenemos en este momento una deficiencia tan importante? Y donde decimos nosotros, ojo con nuestros amigos dermatólogos, ¿cierto? No quiero entrar en conflicto, pero bueno, las cremas solares, los bloqueadores, ¿a qué hora nos vamos nosotros definitivamente a exponer al sol sin tener la posibilidad de tener un cáncer de piel? La latitud, hemos visto cómo en ciertas latitudes hay mayor incidencia de ciertas patologías enfocadas directamente a la deficiencia de vitamina D. Las estaciones, problemas a nivel del hígado, la insuficiencia renal, el síndrome nefrótico. Ojo con esto, la parte de la obesidad, sabemos nosotros que la vitamina D y todo el tejido graso tienen una parte fisiológica muy importante en la cual limita muchísimo el tener nosotros unos buenos niveles de vitamina D.
Medicamentos como los anticonvulsivantes, glucocorticoides, los antirretrovirales, y mala absorción, que comenzamos a ver nosotros no solamente en la mujer mayor o en el adulto mayor, sino donde encontramos también muchas enfermedades como la enfermedad de Crohn, la fibrosis quística, la enfermedad celíaca, tan frecuente en aquellas pacientes que se nos escapa de pronto descartarla en algunas condiciones de enfermedad ósea, y las hepatopatías. Y algo importante, siempre decíamos nosotros, y hace muy poco cuando hablábamos nosotros de vitamina D, decíamos, bueno, es que la vitamina D sí es importante, veámosla solamente en calidad de hueso, pero veamos qué sucede, vean las consecuencias. Toda esta lista que vemos nosotros en el lado derecho de nuestra diapositiva tiene que ver con las consecuencias de tener una deficiencia de vitamina D. Problemas a nivel del sistema nervioso central, esquizofrenia, depresión, la tuberculosis, que sabemos que es donde nace la mayoría de estudios de la deficiencia de vitamina D, todo lo que tiene que ver con patologías pulmonares. De ahí también inician los estudios de protección en todo lo que es ahorita el COVID, enfermedades cardiovasculares, enfermedades como la diabetes mellitus, que tiene que ver mucho con lo que hablábamos anteriormente de procesos de obesidad, de síndrome metabólico como tal, y enfermedades autoinmunes que para nuestros colegas reumatólogos creo que con más frecuencia ven la importancia de lo que es dar una suplencia de vitamina D en aquellas pacientes con artritis reumatoidea, con enfermedad de Crohn, problemas de debilidad muscular, todo lo que es el tener alteraciones en la marcha, alteraciones en la fuerza muscular, osteoporosis y raquitismo, que lo vemos nosotros desde el punto de vista de ginecología y lo sospechamos sobre todo en aquellas pacientes embarazadas donde encontramos déficit de vitamina D. Y no más reciente, sino de pronto también contemporáneo, todas las alteraciones desde el punto de vista de lo que es la defensa de nuestro organismo en enfermedades como el cáncer de seno, cáncer de colon, de próstata y algunos linfomas que también se han reportado en la literatura como consecuencia de una deficiencia de vitamina D. Veamos un poco y quiero, no me voy a detener mucho en cada una de las diapositivas en lo que tiene que ver con cada una de las condiciones que hablé anteriormente, es hacer un recuento de lo que dice la literatura y donde podemos basarnos sin dejar a un lado algo importante que quiero que quede en el auditorio. No es que la vitamina D me supla todas las falencias o todas las deficiencias y me prevenga el cáncer, me prevenga la osteoporosis, no. La vitamina D es necesaria para que podamos nosotros tratar estas condiciones. En ningún momento estamos hablando de que la vitamina D, como se decía hace un tiempo, decían, ahora la vitamina D pues es el mago que va a mejorar todas las enfermedades. No, es indispensable para que podamos nosotros con otras alternativas médicas y otras alternativas también medicamentosas podamos llevar a que nuestros pacientes tengan una mejor condición. Veamos un poco lo que es la parte osteomuscular. ¿Qué hace la vitamina D? La vitamina D tiene que ser aquella que refuerza el metabolismo óseo, la calidad y la resistencia ósea. Sabemos que esto es parte de la definición de lo que es la osteoporosis, calidad de hueso y la resistencia. Facilita la absorción intestinal del calcio. Recordemos aquellos pacientes de nuestra tercera edad en la cual sencillamente tienen alteración en todo su tránsito intestinal, tienen alteración en todo lo que es la parte gástrica, y si adicionalmente tenemos nosotros que hay una deficiencia de vitamina D, pues obviamente ese calcio que casi no lo consumen por intolerancia, mucho menos se va a poder absorber. Y a nivel de también osteomuscular, el papel fundamental que va a tener para la calcificación del osteoide durante el proceso de conciliación de las fracturas. Un estudio bastante viejo, es del año 92, de Chapuy, y fue publicado en el New England Journal, donde nos habla la diferencia de lo que era administrar calcio y calcio con vitamina D a nuestras pacientes, donde veíamos en fracturas no vertebrales una disminución cercana al 32% y cuando tenían fractura de cadera cercana al 43%, que ya nos abría un poco el horizonte de la importancia de dar o no vitamina D a nuestros pacientes. Y es así como unos años posteriores la FDA exige que todos los estudios clínicos que hagamos sobre osteoporosis, nuestras pacientes deben tener niveles óptimos y suplementación de calcio y vitamina D. La prevención en la fuerza muscular y la prevención de caídas es algo que también hemos hablado mucho y en toda la parte geriátrica conocemos
la importancia de mantener unos niveles adecuados de lo que es la vitamina D con el fin de disminuir toda la incidencia de caídas. Sabemos que mejora el trofismo muscular, la pérdida muscular, y donde nuestros pacientes, al recibir la vitamina D, definitivamente van a mejorar también sus condiciones de equilibrio. Pasemos un poco a lo que es la parte cardiovascular. Sabemos nosotros todos los estudios de lo que tiene que ver el Instituto de Salud cuando hablaba de los estudios a nivel de hipertensión, vitamina D y enfermedad cardiovascular, donde se demostró que niveles de 25-hidroxi, vitamina D mayores de 35 nanogramos por mililitro estaban asociados con una disminución de la tensión arterial diastólica y la presión arterial sistólica. Y hay una fuerte relación en aquellos pacientes mayores de 50 años. Vale la pena recordar aquí también, esta es una publicación del año 90, donde si nosotros trasladamos un poco lo que ha sido la calidad de vida desde el año 90 hasta hoy, 50 años, en los 90, de pronto la curva de calidad de vida estaba disminuyendo, la expectativa de vida estaba disminuyendo, cuando sabemos en este momento en nuestro país tenemos una curva cercana a los 75, 80 años en expectativa de vida. Igual la tensión sistólica y la diastólica van a disminuir por exposición a los rayos ultravioleta. Esto fue un estudio muy importante donde se demostró que aquellos pacientes que eran sometidos, en el buen término de la palabra, a una exposición del sol 3 veces por semana durante 3 meses, lograban controlar algo de su mejoría en lo que son sus niveles de tensión arterial, tanto sistólica como diastólica. En enfermedad cardiovascular hay mayor incidencia de eventos cardiovasculares en sujetos con tensión elevada y 25-hidroxi, progesterona menor de 15 nanogramos, es lo que dan los datos del estudio de Framingham, y donde la asociación entre vitamina D como deficiencia e insuficiencia cardíaca tienen una muerte súbita importante. ¿Qué tenemos entonces en lo que hablamos nosotros de la vitamina D a nivel endotelial? Mejora la disfunción endotelial, mejora el compliance vascular, disminuye la secreción de renina, ya lo veíamos cuando hablábamos de los cambios a nivel de tensión arterial, disminuye los efectos inflamatorios al disminuir la PTH. Igualmente, tenemos estos estudios, son estudios que están publicados en publicaciones del año 2008, 2009, donde hablamos de que los individuos con niveles de vitamina D por debajo de 10 nanogramos van a presentar un riesgo aumentado de muerte por enfermedad cerebrovascular. Y el riesgo relativo es de 1.8 para desarrollar infartos, insuficiencia coronaria y falla cardíaca en aquellos pacientes que tienen una deficiencia de 25-hidroxivitamina D en comparación con aquellos pacientes que tenían unos niveles mayores de 15 nanogramos por mililitro. En jóvenes finlandeses se realizó este estudio donde se encontró que el grosor, un mayor grosor de la íntima media carotidia en aquellos adultos en su infancia tuvieron unos niveles de 25-hidroxi vitamina D muy bajos. Se hizo un seguimiento en estos pacientes y donde se encontró que era mayor incidencia o mayor relación en aquellos pacientes que tenían unos niveles por debajo de 15 nanogramos por mililitro. Hipertensión, ya hablamos un poco de esto, sin embargo, le gasto una diapositiva completa para que hablemos de este estudio, un estudio de Forman, publicado en el año 2007, en el cual 613 hombres y 1.198 mujeres que se trabajaron del estudio de las enfermeras, fueron evaluados relacionando hipertensión y niveles de 25-hidroxivitamina D, donde encontraron aquellos pacientes que tenían niveles menores de 15 nanogramos comparados con los que tenían 30 nanogramos, van a tener un riesgo relativo de hipertensión de 6.13 en hombres y de 2.67 en mujeres. Los metaanálisis van a encontrar un descenso no significativo en la presión arterial sistólica y sí significativo, pero discreto, de la presión arterial distólica en los grupos a los que se administró vitamina D comparado con placebo. Recuerden lo que hablábamos al principio. La vitamina D no me va a mejorar directamente la tensión arterial, no me va a controlar a aquellos pacientes hipertensos. Pero si encuentro
pacientes hipertensos en los cuales los niveles de vitamina D no estén adecuados, sí se me va a complicar desde el punto de vista de esos estudios que te estoy mostrando, en los cuales queda demostrado que si tenemos unos niveles adecuados de vitamina D, va a ser mucho más fácil controlar los niveles de presión sistólica. Otro punto es la diabetes mellitus. Hablamos de todo el síndrome metabólico. Sabemos nosotros todo lo que tiene que ver la parte liposoluble, la vitamina D, donde decimos nosotros que el registro de bajas concentraciones de vitamina D con intolerancia a la glucosa, el síndrome metabólico, se ve en diabetes tipo 1 y tipo 2. Hay un efecto de vitamina D sobre la diabetes tipo 1 que es debido al papel potente modulador de las citoquinas inflamatorias que van a lesionar las células pancreáticas beta. Cuando hablamos de vitamina D y de diabetes mellitus tipo 1, es importante que nosotros entendamos todo lo que tiene que ver el tejido adiposo. Y nosotros tenemos estudios en los cuales pacientes en los cuales han sido sometidos, pacientes obesos que han sido sometidos a cirugías hiperbáricas, vemos nosotros cómo estos pacientes inicialmente manejaban unos niveles de vitamina D muy difíciles de llevar a condiciones óptimas o a rangos óptimos, y posterior a su cirugía es de las vitaminas que hay que suplir, no tanto como las otras cuando se hace este tipo de cirugía. ¿Por qué? Por la parte de la afinidad a los adipocitos que va a tener la vitamina D. La vitamina D es liposoluble. A mayor índice de masa corporal, menores niveles de vitamina D. Aquellos pacientes obesos, siempre vamos a encontrar en nosotros unos niveles de vitamina D mucho más bajos. Entonces, importante siempre sospechar en nuestro paciente, no solamente el paciente delgado por riesgo de osteoporosis, sino que el paciente obeso, también midamos los niveles de vitamina D porque muy seguramente nos vamos a llevar unos niveles importantes de deficiencia de la misma. La vitamina D va a modular la síntesis y la secreción de insulina. Eso también es algo que lo veíamos anteriormente cuando hablábamos de lo que tenía que ver con todos los procesos a nivel del páncreas. En estudios que se han publicado por el doctor Cooper, que ha trabajado bastante en todo lo que tiene que ver diabetes y sobre todo diabetes tipo 1, publicado en el 2011 hablaba de esto. Diabetes tipo 1, en estudios observacionales mostraron que suplementar con vitamina D en edades tempranas, la infancia, va a reducir el riesgo de una diabetes tipo 1 en un 30%. Son datos importantes, son datos que debemos nosotros tener en cuenta y donde obviamente nuestra historia clínica es un factor importante para determinar qué pacientes pueden en un momento dado tener o no algún tipo de esta incidencia. Algo de la casa, lo que es embarazo y fertilidad, hemos hablado muchísimo, tanto en FECOLSOC como en asomenopausia, como en diferentes sociedades científicas de lo que tiene que ver la vitamina D en embarazo y fertilidad. Son datos que se han discutido, sin embargo, vale la pena resaltarlos, entendiendo que pues, el grupo que nos acompaña hoy hay de diferentes especialidades y de medicina general también, donde hablamos que siempre nuestra embarazada, y aquí me falta un pedazo, que es todo lo que es embarazadas y pacientes lactantes, son pacientes que se consideran personas de alto riesgo en deficiencia de vitamina D. Eso quiere decir que no debemos obviar aquellas pacientes embarazadas para darle una suplencia de vitamina D. Sabemos que fue un debate que se dio muchísimo en lo que son las vitaminas prenatales y deberían o deberían tener vitamina D. Se hablaba de lo que hablaremos un poco más adelante ahorita, de prevención de ciertas enfermedades en el embarazo, pero lo que sí sabemos definitivamente es que nuestra paciente tiene que tener un nivel óptimo para que ese producto, ese bebé que viene en curso, tengamos unos niveles adecuados también. ¿Con qué más se ha visto desde el punto de vista de ginecología la deficiencia de vitamina D? Síndrome de ovario poliquístico, endometriosis, disminución en las tasas de fertilidad. Y algo de discusión, pero que sin embargo lo traigo también aquí porque es algo que está publicado, es donde veíamos nosotros que la deficiencia de vitamina D se asociaba más con diabetes gestacional, más con vaginosis bacterianas, más con procesos de preeclampsia y más con aquellos bebés que son pequeños para la gestacional o con parto pretérito. Como les digo, es algo que ha estado en discusión. Creo que hace un par de semanas tuvimos algo con especialistas de alto riesgo
y obstetricia, donde se discutía mucho y al final decían que no era tan cierto, pero que tampoco lo debíamos desestimar. Yo creo que es algo, como lo decimos los que nos dedicamos a nuestra terapia de reemplazo hormonal, es individualizar cada paciente, pero nunca dejar a un lado que la vitamina D es un marcador importante para tener en cuenta en el enfoque de nuestra paciente posmenopáusica, en el enfoque de nuestra paciente embarazada o en el enfoque de nuestra paciente adolescente, que en un momento dado por su índice de masa corporal también se va a ver afectada. Todos son puntos de vista ginecológicos que debemos nosotros siempre traerlos a colación cuando estemos al frente de una paciente. Algo que afortunadamente ya no lo vemos con tanta frecuencia, pero es todo lo que veíamos nosotros en los cambios en la arquitectura, tanto del fémur como de las fontanelas de aquellos bebés en los que las mamás eran deficientes de vitamina D. Eso afortunadamente creo que no es para nada frecuente en nuestro medio, pero es importante entenderlo que fue un marcador importante o seguirá siendo en algunas poblaciones donde la deficiencia no se sospecha y no se trata. Cáncer. Cáncer es otra de las condiciones en las cuales la vitamina D le hemos dado un campo importante, le hemos dado muchos interrogantes, pero igual también tenemos que darle la oportunidad de conocer por qué el tener una hipovitaminosis D nos puede en un momento dado desencadenar algunas de estas patologías. ¿Qué pasaba en el 41? Hacia el año 41 hay una gráfica muy importante, no logré obtenerla para poderla mostrar aquí, pero es una gráfica en la cual se veía cómo en aquellas latitudes donde había una baja radiación solar, se encontraba una mayor incidencia de mortalidad por cáncer. Esta es una gráfica que es muy diciente, es una gráfica en la cual veíamos nosotros cómo aquellas poblaciones que recibían menos aporte de sol, o sea, menos posibilidad de metabolizar esa vitamina D, van a tener una mayor incidencia de cáncer. Posteriormente, en el 90, comenzamos a indagar un poco más qué había con todo lo que tenía que ver de niveles de vitamina D y con cáncer, y encontramos cierta relación en algo que vamos a hablar ahorita, como el colorectal, mama, vejiga, próstata, que ya vamos a comentarlo. ¿Cuáles son los mecanismos propuestos para la vitamina D del cáncer? Hablamos de que la vitamina D tiene efectos en la regulación del ciclo celular, promueve diferenciación y disminuye proliferación. Regula la apoptosis celular y controla crecimiento de células neoplásicas y, por tanto, puede disminuir angiogénesis. Considerando que las asociaciones inversas se describen como niveles de 25 hidroxi vitamina D, probablemente las acciones anticáncer estén primero mediadas por regulación autocrina y paracrina de la síntesis de vitamina D, o requiere concentraciones mayores a 36 nanogramos para que se logre. Eso es más o menos lo que se habla de cáncer en un momento dado. Sin embargo, todos los estudios que les voy a mostrar son estudios que falta tener mucho más soporte. Tenemos un poquitico de seno. In vitro, las células de cáncer de seno son inhibidas por la 25-hidroxivitamina D, aumentando la sensibilidad a apoptosis e induce marcadores de diferenciación. Repito, no hay estudios clínicos controlados, falta evidencia para la prevención. Sin embargo, como lo he dicho en el transcurso de mi conferencia, no obviemos los niveles de vitamina D y siempre suplamos a nuestras pacientes con vitamina D para lograr unos niveles adecuados, que sabemos que de una u otra forma van a tener un mejor pronóstico en el manejo de cualquiera de estas enfermedades. A nivel de colorectal, todo lo que son los receptores de vitamina D y el 1-alfa-hidroxilasa se expresan en el cáncer colorectal. La vitamina D ha mostrado regular la proliferación de la diferenciación celular en todas las células de cáncer colorectal humanas. A dosis usuales no ha demostrado disminución. Faltan muchos estudios. Sin embargo, vuelvo y lo digo, debemos siempre mirar nuestras pacientes y no olvidar los niveles de vitamina D, que pueden ser un marcador importante para la evolución de nuestros pacientes. Próstata, igual que colorectal, hay efectos antiproliferativos y adicionalmente a nivel de la próstata vamos a encontrar un efecto antiangiogénico y proapoptótico, que creo que es algo importante para tener en cuenta en el manejo de nuestros pacientes con cáncer de próstata.
Y los datos de laboratorio sugieren vitamina D para inhibir carcinogénesis prostática, pero tampoco tenemos estudios en esto. Sin embargo, creo que todo esto que estamos haciendo son invitaciones para que los que nos gusta la investigación clínica nos enfoquemos un poco en este tipo de patologías, así como lo hemos hecho en todo lo que es osteomuscular. Neurología. Neurología es otro campo que también se ha visto importante, se ha visto que los bajos niveles se implican como un factor de riesgo para el deterioro cognitivo global y un desempeño más débil en tareas cognitivas específicas de dominio, sobre todo en aquellos pacientes mayores de 60 años. Sistema inmune, lo hemos tocado en varias oportunidades ahora, donde hablábamos nosotros de algo importante hacia el año 86, aunque esto es un poco más, mucho antes hablábamos nosotros de lo que tenía que ver la vitamina D y la tuberculosis, donde comenzamos a ver los estudios tempranos que aquellos pacientes que tenían tuberculosis y los sacábamos nosotros, bueno, nosotros no, los sacaban nuestros profesores de hace muchos años al patio a recibir sol, eran pacientes que iban a tener una recuperación mucho más rápida desde el punto de vista de su tuberculosis que aquellos pacientes en los cuales los dejaban en su cuarto o en su habitación y no recibían toda la parte de aporte de sol. Creo que son parámetros importantes que llevaron a los investigadores de su momento a ver cuál era definitivamente la relación que existía entre tuberculosis, vitamina D y algo importante que nos lo trae hoy con todo lo de COVID a lo que es infecciones respiratorias. In vitro que se ha visto que los linfocitos y los macrófagos van a expresar a nivel de lo que son los receptores de vitamina D cuando son expuestos a mitógenos o antígenos específicos. Y siempre vamos a tener un mayor efecto sobre los linfocitos y los macrófagos de vitamina D que van a limitar la proliferación en respuesta a una estimulación por antígenos. In vivo, todo lo que le hablaba ahorita de los estudios que tenemos con tuberculosis y donde hemos encontrado que en modelos animales el déficit de vitamina D aumenta el riesgo de enfermedades autoinmunes. En esto son los estudios de investigación, sin embargo, ya tenemos también algunos parámetros importantes desde el punto de enfermedades autoinmunes en humanos. Conclusión de la parte de la respuesta inmune, la vitamina D3 favorece el control de la respuesta inmune de los antígenos propios y extraños con la regulación de los supresores específicos de los antígenos y las células T regulatorias. La relevancia clínica de estos receptores inhibitorios en el mantenimiento de la tolerancia de los trasplantes, así como respuesta al tratamiento de VIH, se encuentra en estudio. En este tipo de pacientes no tenemos todavía una evidencia importante. Sin embargo, en aquellos que están utilizando antirretrovirales del tipo INN, inhibidores de la transcriptasa inversa no análogos de nucleótidos, sí está indicado que le demos un soporte con vitamina D. Dolor. Manejo del dolor ha sido otra de las partes polémicas de la vitamina D y donde tenemos dos grupos importantísimos. Lo primero es conocer cómo existen los mecanismos para aliviar el dolor. Vemos que definitivamente hay unos parámetros importantes, toda la influencia no genómica en el metabolismo de las células musculares, la modulación de los neurotransmisores, el aumento de las interleuquinas, todo esto nos lleva a nosotros a pensar de cómo vamos a tener el control del dolor. Sin embargo, Cochrane en el 2015 concluye que no hay evidencia para apoyar que la vitamina D tiene algún efecto en manejo de enfermedades dolorosas. Pero también hay un metaanálisis en el cual se dice que suplementando con vitamina D sí tenemos una disminución del dolor. Entonces creo que es algo en lo cual, nuevamente, los que nos gusta la investigación clínica, debemos enfocarnos un poco más en ver este tipo de estudios, enfocarnos de pronto un poco más en ciertas patologías, no solamente dolor, enfocarnos de pronto nosotros los ginecólogos en migraña, en dismenorrea, tener que ver todo lo que es síndrome disfórico premenstrual y todas esas cosas donde vemos nosotros que definitivamente podemos tener un campo amplio para poder trabajar en lo que es vitamina D. Sexualidad lo tratábamos hace
un par de semanas aquí en la menopausia y FECOLSOC con uno de nuestros grandes exponentes, el doctor Spitia, donde sencillamente vemos cómo la deficiencia de vitamina D impacta muchísimo toda la parte de la disminución del óxido nítrico endotelial, todo lo que tenemos que ver nosotros con el deseo, todo lo que tiene que ver con la parte de mantenimiento o no de las erecciones, y donde vemos nosotros que la fertilidad también va a estar de una u otra forma influenciada por tener una deficiencia de vitamina D. Por último, hablemos un poco de lo que es COVID. Hablamos en COVID, donde decíamos que la vitamina D va a influir en COVID. Es algo que se ha trabajado mucho. Creo que el doctor José Luis nos hablará bastante de su experiencia de lo que ha sido COVID y vitamina D en España. Sabemos que hay hay muchos estudios en los cuales se les midió vitamina D a aquellos pacientes hospitalizados en España y donde se encontró muchas diferencias entre lo que eran aquellos que tenían niveles óptimos y aquellos en los cuales no existían niveles óptimos. Acordémonos de barreras físicas, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver la parte de incrementar las caderinas o las glucoproteínas de transmembrana responsables de la unión intercelular para mantener la integridad de los tejidos. La inmunidad innata, que son todas las células que se expresan a nivel de los receptores de vitamina D, regulando la transcripción de los genes y los péptidos antimicrobianos, estimulando la acción de la inmunidad celular. La inmunidad adquirida, que siempre hablábamos nosotros de lo que era la inmunidad innata y la inmunidad adquirida para diferenciar muy bien lo que era la vitamina D en esos momentos. Y en la inmunidad adquirida disminuyendo las interleuquinas proinflamatorias y aumentando las antiinflamatorias. Sabemos que este es uno de los cuadros importantes de la infección de COVID, todo lo que es el proceso inflamatorio generalizado. Y a nivel del sistema de renina-angiotensina, sabemos cómo el virus, perteneciendo a un grupo de los beta-coronavirus, va a compartir el mismo receptor de los inhibidores de ECA para entrar en la célula a nivel pulmonar. Esta es toda la parte de lo que tiene que ver con los efectos del COVID, de la vitamina D y el COVID, donde lo resumo en esto. El SARS se une a las células del ser humano a nivel pulmonar a través de los receptores ECA2. La vitamina D disminuye la actividad del sistema renina-angiotensina-aldosterona a través de la inhibición de la cascada renina, ECA y angiotensina 2. Y la vitamina D contribuye a la disminución de la aparición de síndrome de dificultad respiratoria, aumentando la expresión del ECA2, que junto con el receptor de vitamina D desempeña un papel protector contra el desarrollo del síndrome de dificultad respiratoria del adulto. Conclusiones grandes de lo que es vitamina D en todo lo que es COVID. Tiene efectos promoviendo mecanismos de barrera antimicrobiana en la mucosa, lo que puede entrar al virus, lo veíamos en la primera línea, la primera columna de la anterior diapositiva, disminuyendo la tormenta de las citoquinas, que sabemos que es lo que lleva al desenlace del COVID, disminuyendo todo lo proinflamatorio y aumentando lo antiinflamatorio. Y por último, tiene un efecto inhibiendo los ECA y aumentando los ECA2, disminuyendo niveles de angiotensina 2, bloqueando el efecto del virus SARS-CoV-2 que entra en las vías respiratorias por el receptor ECA2. Muchas gracias. Quedo pendiente a las preguntas. Le doy espacio entonces a nuestra moderadora María Cecilia para que continuemos con este webinar. Doctor Pérez, muchísimas gracias por esa excelente revisión y los conceptos. Vamos a continuar ahora con la segunda conferencia, que es la adecuada elección terapéutica en el déficit de la vitamina D. Está entonces con nosotros nuestro amigo, el doctor José Luis Neiro. Él es doctorado y especialista en obstetricia y ginecología en el Hospital Universitario Cruces de Bilbao, España. Es magíster en bioética por las universidades de Las Palmas, Laguna y del País Vasco. Es profesor del Máster Internacional de Climaterio y Menopausia de la Universidad de Madrid. Es diploma de experto en menopausia por la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia, SEGO. Es profesor de posgrado de la Universidad Politécnica de Madrid.
Es delegado por Europa de la Asociación Latinoamericana de Endocrinología y Ginecología, ALEG. Es delegado para el País Vasco de la Sociedad Española en Investigación Ósea y Metabolismo Mineral. Es consultor de ginecología y obstetricia del Hospital Universitario de Bilbao, España. Y muchas más cosas en su hoja de vida que me quedaría sin poder terminar de decir a todo lo que pertenece. Doctor Neiro, muchísimas gracias nuevamente por estar aquí. Y yo creo que este tema tan importante, porque definitivamente la deficiencia de vitamina D es una enfermedad metabólica y endocrina que nos interesa a todos conocer su buen manejo. Y hoy que tenemos una nueva opción. Adelante, doctor Neiro, y mil gracias nuevamente. Hola, muy buenas noches, tendré que decir, para todos ustedes. No sé cómo se dice cuando son las 2:45 de la madrugada en España. Para mí es una enorme satisfacción dirigirme a todos ustedes. Me parece que en este momento rozamos los 1000 asistentes de toda Latinoamérica y estamos peleando, compitiendo con la Copa América, con el Perú-Brasil, que decía el doctor Carlos Augusto. Y la verdad es que resulta muy emocionante dirigirme a todos ustedes, aunque sea desde mi casa, en la distancia, pero quiero mandarles un abrazo, aunque sea virtual, muy, muy cariñoso. Evidentemente, esta es una sesión muy importante para mí, fundamentalmente porque la Federación Colombiana de Ginecología y Obstetricia ha querido aunar el esfuerzo de mucha gente y, entre otros, debemos agradecer también el patrocinio de Laboratorios FAES. Tengo que decir que, aunque esta es una sesión, insisto, patrocinada por un laboratorio de investigación y por un laboratorio farmacéutico, en ningún momento he tenido ninguna presión, ni siquiera ni una sola sugerencia sobre lo que debiera contar. Y es más, me he permitido el lujo incluso de cambiar el título a mi charla, porque cuando me pidieron hablar de la adecuada elección terapéutica en el déficit de vitamina D, realmente yo me preguntaba si realmente el asunto consistía en elegir entre colecalciferol o calcifediol, entre la vitamina D3 pura o la 25-hidroxivitamina D. Yo les voy a llevar a lo largo de mi exposición por diferentes estadios y por diferentes momentos que han tenido lugar durante la historia del desarrollo de este fármaco, y les voy a tratar de posicionar cada una de las dos vitaminas en relación con los múltiples efectos metabólicos y con los múltiples efectos hormonales, endocrinos, autocrinos que ha señalado el doctor Carlos Augusto Pérez en una magnífica presentación. Realmente cada uno de los aspectos que él ha tocado daría para introducirnos en un curso de vitamina D que yo espero que se lleve a cabo en los próximos meses si conseguimos aunar el esfuerzo de la casa patrocinadora y que estamos esperando en este momento. Fundamentalmente, ¿por qué? Pues miren, porque hay un boom alrededor de la vitamina D que lo podemos contabilizar. Mire, hasta el 6 de junio había 90.000 artículos en la literatura y solamente en los 10 años últimos pasaban de 40.000. Si nos ceñimos a ensayos clínicos aleatorizados, desde 2010 había más de 3.000. Yo tengo un amigo que dice que solo estudia ya metaanálisis. Pues miren, desde 2015, y esos son todavía menos años, había 531 metaanálisis referidos a la vitamina D. Solo en el año 2019, antes de la pandemia, 59. Con lo cual, si uno se pone a mirar los datos que hay sobre investigación en colecalciferol y en calcifediol, los números son brutalmente crecientes a lo largo de la historia, evidentemente mucho más importantes desde el punto de vista del colecalciferol, como tienen ustedes, porque calcifediol solo se pone en marcha desde 1973 y todavía tiene mucha andadura por delante. Sea como fuere, en esta diapositiva que tomo del Boletín de Información Sanitaria de mi comunidad autónoma en el norte de España, en el País Vasco, parece que la traigo porque están resumidas las 4 formas básicas de vitamina D. Miren, de una parte está el colecalciferol, que tiene 2 orígenes, sea vegetal o animal. El primero de todos ellos sería la vitamina D2, el ergocalciferol, con las vitaminas de origen vegetal, y el segundo sería las de origen animal, la vitamina D3 o colecalciferol puro, pero ambos no son otra cosa que un metabolito que se oferta al hígado, y esto es muy importante, para que el hígado realice la primera hidroxilación hasta fabricar el calcifediol o 25-hidroxivitamina D ya con la primera hidroxilación.
Esta no es biológicamente activa. Ustedes saben por la magnífica explicación del doctor Carlos Augusto que el calcidiol, el calcifediol, la 25-hidroxihepática, se oferta al riñón para fabricar después el calcitriol o a través de la segunda hidroxilación en la posición 1, de tal manera que tenemos la hormona biológicamente activa como la 1,25 dihidroxicolecalciferol o dihidroxivitamina D. No se mide esta y no se mide porque tiene una inestabilidad plasmática muy importante, dado que solamente dura apenas unos minutos en plasma. De tal manera que tenemos diferentes productos, desde el punto de vista bioquímico, diferentes nombres, y nos deberemos ir acostumbrando a que ya no es todo vitamina D, porque a partir de ahora ustedes tienen en Colombia también calcifediol, y esta es un poco la historia. Realmente, todo ese boom de la vitamina D se nos empieza a desinflar últimamente cuando aparece un ensayo clínico brutalmente grande, el estudio Vital, que demuestra que los suplementos con vitamina D, no reducen ni siquiera la incidencia de cáncer invasivo, ni los eventos cardiovasculares, ni lo que es más importante, ni la mortalidad total. Ahí tienen ustedes las curvas de supervivencia actuarial, no se diferencian absolutamente nada las de placebo y las de vitamina D. Y de hecho, un buen amigo mío danés, Bo Abrahamsen, el responsable de la cohorte danesa de datos epidemiológicos de todos los ciudadanos daneses, viene a decirnos que cuando se recogen los datos de los últimos ensayos clínicos, los más importantes sobre vitamina D, el CAPS, el Vital, el VIDA y el D-Health, en ninguno de todos ellos hay diferencia significativa respecto de cáncer o respecto de enfermedad cardiovascular, incluso el VIDA, ni siquiera en caídas ni en fracturas. La cosa es extraordinariamente importante porque se nos empieza a romper el mito de la vitamina D. Y él mismo dice que fuera de los grupos de riesgo definidos no hay resultados significativos en objetivos de salud. Seguramente, ¿por qué? Pues miren, porque algunos de esos ensayos clínicos mezclan, como decimos en España, churras con merinas. Personas sanas con personas enfermas, podríamos decir, de déficit de vitamina D. Y la mayoría de los pacientes, por ejemplo, en el estudio Vital, no fueron monitorizados para ver sus niveles de vitamina D. Y cuando lo hicieron, apenas el 12 y pico % de todos ellos tenían niveles de vitamina D por debajo de 12. Habría que decirle a los del Vital, mire, es que las hormonas tiroideas son muy buenas, pero yo no me las tomo, porque mi tiroides funciona bien. La vitamina D, por tanto, tiene influencia en nuestra salud de forma estándar y aportada exógenamente en aquellos pacientes que tienen insuficiencia o déficit o incluso déficit muy severo. Pero mire cuál es la circunstancia en el país más soleado de Europa, el único país de Europa que tiene región subtropical, como es España. Miren, referido a pacientes con diagnóstico de osteoporosis, el 76% de todas ellas no llegaban a 30 nanogramos por mililitro. Y esto nos empieza a rayar la idea de que no debemos confiar en el sol. Estudios publicados por sus amigos en Colombia, me estoy acordando ahora mismo de uno publicado por David Vázquez, señalan que hasta el 72% de las mujeres colombianas mayores de 50 años tienen déficit de vitamina D. Y en Ecuador, Carlos Ríos, expresidente de la Sociedad Ecuatoriana de Reumatología, señala hasta un 67% de mujeres ecuatorianas con déficit de vitamina D. ¿Qué significa esto? Que no podemos seguir confiando en el sol. Mire, estos estudios los realizamos nosotros en la única región europea que tiene clima subtropical. Y ahí los niveles medios de vitamina D no pasaban de 18, un 80% tenían menos de 30 nanogramos, pero estamos hablando de estudiantes jóvenes de cuarto y quinto curso de medicina, jóvenes sanos, con actividad al aire libre, deportistas y además conocedores de lo que es la vitamina D. Pues el 80% no llegaban a 30 nanogramos, insisto, en esa zona del mundo que es una región subtropical en Europa. De tal manera que algunos han llegado a decir que los niveles de vitamina D normales son aquellos que mantienen la PTH en niveles estándar por debajo del límite de la normalidad, fundamentalmente porque el hiperparatiroidismo secundario nos va a traer muchos problemas de resistencia muscular, sobre todo de calidad ósea y de desmineralización. Lo que pasa es que sabemos hoy que los niveles de vitamina D, no solamente ella, sino la PTH y los marcadores de resorción y de formación, están sujetos a la estacionalidad de cada lugar y tienen modificaciones a lo largo del año, con lo cual probablemente una buena idea es mantener los niveles de vitamina D en relación con los de PTH intacta, de tal manera que procuremos mantener una PTH, dicen algunos, por debajo de 65 o por debajo de 50 o idealmente por debajo de 30.
cualquier cosa será buena para la vitamina D si la PTH está tranquila y no se incrementa en sangre, sobre todo después de los 45 o 50 años. Fundamentalmente, y estos son estudios de Boland, seguramente el mayor investigador en vitamina D y el mayor detractor de la misma, porque él dice que porque las poblaciones que están hasta más allá de 10 no van a tener ningún beneficio por encima de ese umbral. Yo creo que vamos a tratar de demostrar, como ha visto el doctor Carlos Augusto, que eso no es cierto en muchas circunstancias y a lo largo de mucha gente, porque si ustedes repasan conmigo las características exógenas en función de las cuales debemos precisar suplementación o endógenas, vean ustedes que nos caben muy pocos pacientes fuera de estas listas. Edad avanzada, malabsorción, aumento del catabolismo por todos esos tratamientos, obesidad, de la que nos ocuparemos más tarde, el Paget óseo, la insuficiencia hepática, la osteoporosis, el síndrome nefrótico, los protectores solares, que por encima de 8 de protección solar invalidan la acción del sol sobre la piel para fabricar colecalciferol, la hiperpigmentación cutánea, y eso incluye a todas las poblaciones indígenas o nativas de Latinoamérica y de otros lugares del mundo. Hay muchísima población que requiere suplementación, cuando todavía ni siquiera nos hemos puesto de acuerdo en las concentraciones óptimas de vitamina D. Miren, yo creo, como el doctor Carlos Augusto Pérez también, que los niveles mínimos son aquellos que no deben bajar de 30 nanogramos por mililitro. Pero yo les diría, igual que en el último panel de expertos del Council de Vitamina D, que habría que estar idealmente por encima de 40 para tener muchas de las acciones que señalaba mi antecesor en la ponencia magnífica que han escuchado ustedes en relación con la hipertensión, la protección frente a la diabetes o las acciones anticancerosas del colon, de la mama y de la próstata. ¿Qué pasa desde el punto de vista de la experiencia clínica de calcifediol? Miren, hay que diferenciar claramente lo que son metabolitos que van a tener necesidad de pasar por el hígado, como son el ergocalciferol de origen vegetal y el colecalciferol de origen animal, de lo que es calcifediol, que es un producto ya fabricado por el hígado y que, por tanto, no va a interferir absolutamente nada en el metabolismo hepático. Y esto lo voy a señalar varias veces porque es determinante y metabólicamente muy importante para observar después las condiciones de trabajo que le vamos a proporcionar al calcitriol, que es la hormona postrenal, inmediatamente la biológicamente activa. Hoy sabemos que la 25-hidroxi mostró ser mucho más activa que la vitamina D3, que el colecalciferol, para curar el raquitismo. Y les estoy hablando de citas de 1968, cuando ni siquiera estaba comercializado calcifediol. Hoy sabemos que los niños con raquitismo deficitario y resistente a la vitamina D, sin embargo, cuando recibían dosis de 25-hidroxicolecalciferol, incluida la de uso habitual en la actualidad, eran suficientes como para revertir ese raquitismo. ¿Qué quiere esto decir? Que hay diferencias enzimáticas muy importantes que veremos más tarde y que lo explicaremos a lo largo de mi conferencia, entre el colecalciferol y el calcifediol. De tal manera que incluso desde el punto de vista del raquitismo hay un fenotipo clínico específico que solo responde a calcifediol y no a colecalciferol, que parecería un contrasentido. Hay, por otra parte, un montón de fármacos inductores del citocromo P450. Recuerden ustedes todos los insuficientes respiratorios, los pacientes que toman carbamazepina o fenobarbital, todos los que toman fenitoína, todos los epilépticos. Todos esos pacientes tienen una inducción enzimática por parte del hígado que va a favorecer la disminución de la actividad de colecalciferol, pero no de calcifediol, que pasa olímpicamente del hígado y que es el producto que después de la hidroxilación hepática en la posición 25 es capaz de actuar incluso en casos de insuficiencia hepática. Y desde ese punto de vista, muy al principio ya se tomó la determinación de utilizar la 25-hidroxivitamina D para estandarizar la determinación de los niveles de vitamina D del organismo, precisamente para resolver parte de la variabilidad observada en los resultados cuando se medían otras cosas. Y desde ese punto de vista, la 25-hidroxivitamina D, el calcifediol, tiene una vida mucho más larga, de entre 2 y 3 semanas, y eso no sucede con el colecalciferol, lo cual significa que tienen ustedes que acostumbrarse a hacer la determinación de 25-hidroxivitamina D alejados de la dosificación de calcifediol de su paciente, de tal manera que si el paciente se ha tomado el calcifediol el lunes, no le pidan ustedes los niveles de vitamina D hasta pasados un par de lunes, sin tratamiento,
para observar cuál es el patrón de funcionamiento metabólico del paciente y no solamente para comprobar si el paciente se toma la medicación. Porque la producción de 1,25 de hidroxicolicalciferiol está muy regulada y esto significa que en función de lo que ustedes aportan nunca van a conseguir intoxicar en la medida en que es el riñón el que va a seleccionar la cantidad de metabolito que ustedes le aportan para poder fabricar con la segunda hidroxilación en la posición 1 la hormona biológicamente activa. Les voy a llevar al terreno de las fracturas, pero con una publicación que es extraordinariamente reciente, ha sido publicada apenas en los últimos días de abril de este año, en los que, independientemente de cuál sea la localización, todos los pacientes ingresados en servicios de traumatología de diferentes centros europeos por fractura de bajo impacto, hasta en un 78% tenían una cifra de vitamina D inferior a 20 nanogramos por mililitro. Daba igual que analizáramos fractura vertebral, fractura del húmero proximal, fractura de cadera, da igual fracturas vertebrales múltiples, el 78% tenían una vitamina D muy baja. Ellos dicen, los autores, que efectivamente hay una alta prevalencia, pero que hay que evaluar en suero midiendo el nivel de la 25-hidroxivitamina D. Antes se nos pasaba por alto qué es lo que estábamos midiendo. Hoy sabemos que lo que medimos es la vitamina D posthepática. Y hay, dicen ellos, una influencia muy positiva no ya en la producción de la caída y de la fractura, sino en la reparación de la fractura, porque favorece la metabolización osteomuscular y eso favorece la aparición de un adecuado callo de fractura. Y dicen ellos, desde el punto de vista de los traumatólogos, mantengan ustedes más de 30 nanogramos por mililitro, lo dicen con dosis de entre 800 y 1000 unidades al día, sobre todo en personas mayores de 50 años, fundamentalmente porque eso nos va a ayudar en la consolidación de la fractura. No vamos a hablar de las unidades de enlace de fractura porque sería harina de otro costal. Lo dejo para el curso de vitamina D que estamos preparando online si encontramos patrocinador, y le hago un brindis a los patrocinadores de esta sesión para que lo tengan en cuenta. ¿Cómo funciona el hígado para la secreción de la vitamina D? Esto es muy importante, sobre todo porque el colecalciferol necesita de la actividad hepática. Y cuando ustedes administran vitamina D, muchas veces no evalúan con qué paciente o cuál es la alteración de sus enzimas hepáticos, y eso les pasa desapercibidos. Pero fíjense que sea la forma medicamentosa que utilicen, excepto calcifediol, todo va a ir a partir del hígado para recibir la primera hidroxilación. Y no es así cuando se utiliza calcifediol. De tal manera que si nos referimos a patología hepática, sabemos que el hígado graso no alcohólico es la enfermedad hepática más frecuente, está considerada como la más prevalente desde el punto de vista hepático en todo el occidente, y esta es una situación en la que la vitamina D tendrá unos niveles significativamente mucho más bajos que en los pacientes sin enfermedad hepática, precisamente por la incapacidad, aunque sea parcial, de hidroxilar el colecalciferol por parte del hígado. De tal manera que todos los pacientes que tengan problemas hepáticos, y hablaremos inmediatamente de la obesidad, dicen estos autores, ya en 2019, se verían beneficiados de la suplementación con calcifediol, ya que se evita ese paso metabólico por parte del hígado. Y esto ya no lo dicen autores independientes, lo dice la propia FDA, cuando señala que la insuficiencia hepática no tiene ningún efecto sobre la exposición ni sobre la eficacia clínica de calcifediol. Y lo dice el propio reporte de la FDA cuando analiza los datos del calcifediol para su comercialización en aquel momento. El siguiente paso sería tratar de verificar cuál es la potencia de actuación y la eficacia que es predecible. Bueno, miren, yo suelo decir en clase, que para que se les fije a los estudiantes de medicina, que damos exactamente lo que medimos. Fundamentalmente porque calcifediol no necesita ninguna transformación. No estamos sobrecargando ninguna parte del organismo para que éste pueda tener acción. Con la particularidad de que en los pacientes no ya obesos, sino en los que tienen sencillamente sobrepeso, dada la liposolubilidad de ambas, del colecalciferol y de calcifediol, hay un menor secuestro por parte del tejido adiposo para calcifediol precisamente porque es menos liposoluble, porque es un poco más hidrosoluble que colecalciferol. Y esto lo sabemos porque tiene una mayor potencia con la misma dosis, dado que se consiguen mayores aumentos de los niveles séricos de 25-hidroxivitamina D cuando es calcifediol y no colecalciferol lo que estamos administrando. Hay muchas teorías que explican esto. Para empezar,
la teoría la vieja teoría del secuestro por parte del tejido graso, que ha sido aludida también por mi predecesor. Pero es que hay una dilución volumétrica de la vitamina D en los depósitos adiposos, hay una exposición insuficiente de todas las personas a los rayos ultravioleta, como les decía antes. Todas esas teorías son las que podrían explicar la relación entre la obesidad y los niveles de vitamina D. Y a alguno de ustedes puede llamarle la atención que yo las haya puesto una detrás de la otra sin una sola cita bibliográfica. Miren, es que no me cabían, porque hay múltiples datos bibliográficos a lo largo de los últimos 40 años que relacionan la obesidad y la reducción de los niveles de vitamina D. Y les recuerdo que la verdadera pandemia previa a la del SARS-CoV-2 es la pandemia de la obesidad, sobre todo en países que están en vías de desarrollo, donde la comida basura es la norma y donde el sobrepeso y la obesidad forman ya una epidemia terrible en muchísimos países de nuestro entorno de hablar hispano, como México, la propia Colombia, Ecuador, Argentina, incluso en las zonas más pobres. Fíjense hasta qué punto esto es así, que las personas que tienen 90 kilos o más prácticamente nunca consiguen niveles de vitamina D por encima de 25 nanogramos por mililitro, precisamente por el secuestro que hace el tejido adiposo de la vitamina D, fundamentalmente de colecalciferol, también de calcifediol, pero en menos medida. De tal manera que el almacenaje es bastante menor, como les decía yo en el caso de calcifediol, y desde ese punto de vista tienen ustedes que recordar que hoy ya algunos de los tratamientos médicos que utilizamos en la obesidad, como el Orlistat, ha pasado de la dependencia médica a la dependencia solo farmacológica, farmacéutica podríamos decir, y ya los pacientes lo compran prácticamente en la farmacia libre de prescripción médica a baja dosis, pero tienen problemas de absorción intestinal porque el Orlistat, ustedes saben como yo, que es un inhibidor selectivo de la lipasa pancreática que disminuye la absorción de las grasas y por tanto va a dificultar la absorción de vitamina D por parte del organismo. Esto también lo reconoce la FDA en ese mismo informe que les citaba antes, cuando dice que en los pacientes con sobrepeso o los pacientes con obesidad el ajuste de la dosis de la vitamina D no está garantizado, precisamente porque nunca pensamos en el secuestro que va a hacer el tejido adiposo respecto de los suplementos. Y así, si unimos los pacientes que son obesos, aquellos que tienen sobrepeso, aquellos que tienen además tratamientos contra la obesidad o aquellos que tienen trastornos de malabsorción, incluyendo la iatrógena, vemos que en los pacientes con malabsorción la suplementación con calcifediol es biológicamente más plausible de hacer efecto y, de hecho, la recomendamos más porque el calcifediol no depende para su absorción de la presencia de ácidos biliares ni de la formación de micelas. Curiosamente, si ustedes tiran de la ficha técnica de calcifediol, aunque para ustedes sea relativamente nuevo, entre sus indicaciones aprobadas por las autoridades sanitarias ya se incluye la malabsorción. Por tanto, entre pacientes malabsorbentes deberán ustedes utilizar a partir de ahora calcifediol si quieren conseguir unos buenos niveles de vitamina D. Y esto además va a suponer un ahorro económico por parte de los sistemas sanitarios, porque calcifediol es entre 3 y 6 veces más potente que colecalciferol para incrementar los niveles de vitamina D, que es al final lo que buscamos. Tengan ustedes en cuenta que cada 100 unidades internacionales de colecalciferol solo van a aumentar 1 nanogramo por mililitro la tasa de 25-hidroxivitamina D. Y eso lo conseguimos 3 a 6 veces de manera más intensa con calcifediol. Les recuerdo las equivalencias. 1 microgramo de colecalciferol equivale a 40 unidades internacionales de vitamina D y ese mismo nanogramo de calcifediol un 50% más de unidades porque nos llegamos a 60 unidades internacionales. Recuerden esta formulación para cuando hagan sus cálculos de cuánto quieren aumentar los niveles de vitamina D y de cuánta dosis tienen que administrar, porque eso ya se puede conseguir tirando de los análisis de vitamina D de los pacientes y tirando de las dosificaciones de colecalciferol y de calcifediol que tienen ustedes a su disposición en Colombia. Vean ustedes, estos datos están recogidos por Rozas, pero pertenecen a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Vean ustedes que lo que se consigue con 1 microgramo de calcifediol son 60 unidades internacionales y por eso para el déficit de vitamina D se necesitan solamente 16.000 unidades al mes y no 50.000 unidades a la semana, como es en el caso de que ustedes utilicen colecalciferol.
De tal manera que evitar el paso hepático supone no sobrecargar el citocromo P450. Recuerden los pacientes polimedicados, muchos de ellos los pacientes mayores. Eso lo sabemos muy bien nosotros cuando hicimos un estudio sobre pacientes osteoporóticos y comprobábamos que los que mejores resultados clínicos tenían en tasa de disminución de fracturas e incremento de masa ósea eran los pacientes más adherentes. Y curiosamente, fíjense ustedes, los pacientes eran adherentes o no a los tratamientos solo en función de dos características, una a favor y una en contra. Cuando los pacientes son polimedicados, la única circunstancia que favorece la adherencia es el correcto conocimiento de la enfermedad por parte del paciente. Y eso supone incrementar el tiempo de consulta con una adecuada relación médico-paciente que informe de lo que hay, que informe de la bondad de este tratamiento, que informe de los beneficios para el desarrollo evolutivo de la enfermedad. Y hay una circunstancia, solo una, que tenía significación estadística para disminuir la adherencia de los pacientes a los tratamientos, y era la polimedicación. Recuerden ustedes que colombianas, chilenas, españolas o mexicanas, cuando tienen 13 o 14 o 15 o 18 pastillas al día que tomar, los jueves descansan de las rojas y los fines de semana no toman las verdes, aunque sean las de la presión arterial, pero hacen esos descansos que nadie consigue explicar, pero que justifican nuestro estudio prospectivo sobre 4.000 y pico pacientes osteoporóticas, que la polimedicación disminuyera la adherencia de los pacientes a los tratamientos. Llévenlo esto a pacientes de edad avanzada, en los que la suplementación con calcifediol, precisamente porque necesitará menos dosis y menos administración, va a ser más fácil de cumplir y va a favorecer que nuestra paciente mayor se adhiera más a los tratamientos porque va a conseguir mejores resultados con menos dosificación. Y una vez más, para los pacientes con senilidad, también lo reconoce la FDA en ese mismo informe, porque dicen que el correcto ajuste de la dosis no está garantizado en pacientes con senilidad, seguramente por razones diferentes que en el caso de la obesidad, pero que van a tener que ver también con que la dosificación sea hecha con calcifediol o con colecalciferol. Estos datos pertenecen a España y probablemente habría que estudiarlos concienzudamente en función de la diferente cuantificación de la medida colombiana, de la moneda colombiana, pero fíjense, con 266 microgramos de calcifediol, 16.000 unidades, en España ahorrábamos un 67% de coste en tratamiento mensual, fíjense, con entre 3,9 euros al mes que costaba el tratamiento con colecalciferol a 1,3 con calcifediol. Para un paciente individual eso no es diferencia, pero multipliquen esto por decenas o por centenares de miles de pacientes y verán cómo el gerente de su hospital o el director de asistencia sanitaria de su sistema sanitario se lo agradece mucho a lo largo del tiempo. Y me decía el doctor Carlos Augusto que me emplazaba a hablar de COVID. Pues miren, COVID-19 ha supuesto una transgresión de todo lo que teníamos conocido y algunos autores españoles se pusieron, este es un artículo que todavía está pendiente de publicar, pero me parecía que era muy interesante porque relacionaba muy bien los niveles de vitamina D con la tasa de pacientes hospitalizados. Son unos amigos míos cordobeses de Andalucía, el lugar de España donde hay más sol, más de 3.800 horas de sol al año y menores niveles de vitamina D de toda España, curiosamente, porque las cordobesas y los cordobeses no salen al mediodía porque saben que si salen al mediodía se calcinan con el sol y por eso viven en la calle pero de noche, por eso tienen los niveles más bajos de vitamina D de toda la península ibérica. Pues bien, estos amigos cordobeses repasaron una cohorte de pacientes hospitalizados por COVID entre enero y noviembre de 2020 y reunieron nada menos que 16.401 pacientes hospitalizados por COVID en diferentes centros de Andalucía. Y recogieron los datos de aquellos que habían recibido tratamiento con cualquier forma medicamentosa de vitamina D, con todos los metabolitos, 15 o 30 días antes de su ingreso. Y ya ven ustedes que las curvas de supervivencia actuarial se diferencian desde el minuto 1, desde prácticamente los 5 días de ingreso, ya sea entre los pacientes que recibieron tratamiento 30 días antes o 15 días antes de ingresar. Había disminución de la mortalidad y una disminución del número de días de hospitalización de los pacientes que habían recibido cualquier forma de vitamina D. Cualquier forma de vitamina D, pero curiosamente más, sobre todo, de calcifediol.
pero cualquier metabolito de la vitamina D disminuía el riesgo de ingresar en el hospital y de muerte por COVID-19. Enardecidos por estos resultados del estudio de cohorte, ellos decían que hay una significativa reducción de la mortalidad con cualquier prescripción de vitamina D, sobre todo de calcifediol. Y entonces, se lo traduzco para los que no manejen el inglés, a partir de ahí se pusieron a realizar algún ensayo clínico porque ya estaban convencidos que lo que aumenta los niveles de vitamina D en personas mayores de 50 años, fíjense, no es el verano, no es la insolación, no, es la suplementación. Lo que realmente incrementa los niveles de vitamina D en personas mayores de 50 años, este es un estudio sobre más de 5.000 adultos irlandeses, es la suplementación. Y estos autores cordobeses, capitaneados por mi buen amigo Manolo Quesada, hicieron un ensayo piloto, esta vez prospectivo, con muy poquitos pacientes, a los que aleatorizaban 2-1 a recibir altas dosis de calcifediol o placebo en doble ciego, una vez que ingresaban en el hospital. Y vean ustedes cuáles fueron las diferencias. Los pacientes a la izquierda de la diapositiva que recibían placebo, de los 26 del ensayo clínico, 13 ingresaron en cuidados intensivos. De los 50, porque la aleatorización fue 2-1, de los 50 que recibieron en doble ciego calcifediol a alta dosis, solo 1 ingresó en cuidados intensivos. Y además, la diferencia está en que de los 13 que ingresaron en intensivos en tratamiento con placebo, 3 murieron y no murió ninguno en el caso de los que recibieron calcifediol. Las diferencias fueron abrumadoramente significativas y otros autores se pusieron a investigar lo mismo utilizando una alta dosis de colecalciferol, esta vez con más números, ¿verdad? No eran solamente 26 y 50 pacientes, sino 120 pacientes en cada brazo terapéutico. Les recuerdo, en uno de los brazos placebo, en otro de los brazos alta dosis de colecalciferol. Pues bien, para casos moderados o severos, estos autores demostraron que la alta dosis de vitamina D3 pura, colecalciferol, no mejoraba la expectativa ni siquiera entre los pacientes totales, pero ni siquiera, insisto, en aquellos pacientes que recibían colecalciferol frente a placebo entre los que tenían la vitamina D baja. Por tanto, colecalciferol no fue útil en casos moderados o severos de COVID-19 porque no modificaba grandemente, a pesar de la alta dosis, los niveles de vitamina D y seguramente no se tenía suficiente tiempo de exposición, lo planteo como plausibilidad, pero el hecho fue que colecalciferol no había demostrado lo mismo que calcifediol. De tal manera que ellos concluían que no se soporta el uso el estudio no soporta el uso de alta dosis de colecalciferol en el tratamiento de las formas moderadas o severas de calcifediol. La pregunta es, de COVID-19, perdón. La pregunta es ¿por qué? Y esto ya nos lo han estudiado unos estudios clínicos muy bien diseñados, prospectivos, en los que se compara con apenas 6 pacientes malabsorbentes, recuerden lo que les decía al principio, y 10 pacientes sanos a los que se había administrado de una parte calcifediol, y de otra parte colecalciferol, exactamente la misma cantidad. Y se vieron estudios de farmacocinética y farmacodinámica para tratar de ver cuál es el área bajo la curva de biodisponibilidad de cualquiera de las dos. Y ven ustedes que aquí tienen a la izquierda los pacientes que habían recibido vitamina D3, colecalciferol. Evidentemente los pacientes sanos tenían un área bajo la curva de biodisponibilidad mucho mejor que la de los pacientes malabsorbentes. Y aquí tienen ustedes las curvas que demostraban los pacientes que habían recibido la 25-hidroxivitamina D3 o calcifediol. Pues bien, cuando las comparamos, los pacientes que habían recibido solo colecalciferol tenían un área bajo la curva 53% menos biodisponible que los que habían recibido calcifediol. De tal manera que los que habían recibido calcifediol no tenían diferencias significativas entre ambas. De tal manera que al final, ya fueran pacientes sanos o ya fueran pacientes malabsorbentes, los que recibían calcifediol tenían una biodisponibilidad mucho más intensa desde el punto de vista farmacocinético y farmacodinámico que los que recibían colecalciferol. Precisamente porque lo que diferencia las dos drogas es el paso transhepático y probablemente es mucho mejor en el caso de calcifediol, que libra perfectamente el metabolismo hepático. Y ellos concluyen que la 25-hidroxivitamina D3
esto es el calcifediol, es la adecuada elección en pacientes a los que ustedes quieran manejar el déficit de vitamina D por malabsorción, por sobrepeso o por sobreobesidad o por obesidad. Hasta el extremo es así que en ese mismo número el editorialista de la revista toma para sí el estudio y lo comenta y dice, y se lo traduzco, que todavía nos faltan ensayos clínicos que respalden el uso de la vitamina D, pero en cualquier caso, dicen ellos, es muy importante no utilizar dosificación en bolo. Recuerden la polémica de las megadosis de por encima de 100.000 o de 300.000 o de 500.000 unidades. Y lo que dicen ellos, el sistema inmunológico necesita es mantener concentraciones estables, por encima de 30 nanogramos, ya les digo yo de mi cosecha, por encima de 40 idealmente, fundamentalmente para tener actuación en todos los niveles metabólicos y endocrinos que les decía mi predecesor. De tal suerte que, enardecidos por estos resultados, los mismos autores del ensayo piloto desde Córdoba, lo que hicieron fue un ensayo clínico mucho más importante, ya con números mayores, con apenas casi 600 pacientes, atendidos en diferentes centros de la comunidad autónoma andaluza del sur de España, en la zona más soleada, a los que les dieron alta dosis de vitamina D3, 25 hidroxi 3 o calcidiol. Utilizaban 2 cápsulas de 266 microgramos al ingreso, una cápsula en el día tercero del ingreso y a partir de ahí una cápsula en cada semana en el día 7, 14, 28 hasta el alta. En el otro brazo utilizaban placebo. Y ya ven ustedes que todos los parámetros de funcionamiento demostraban una significación estadística con una odds ratio importantísima, con intervalos de confianza que no incluían la unidad, en todas las características a favor de los pacientes que habían recibido calcifediol cuando el resultado final, el outcome, era mortalidad. Fíjense, se lo muestro en curvas de supervivencia actuarial. Ya desde los 5 días de ingreso, la diferencia en mortalidad es abrumadora a favor de los pacientes que habían recibido calcifediol. Y cuando transformamos esta gráfica en aproximación logarítmica, vean ustedes que es todavía mucho más intensa la diferencia en tablas de supervivencia actuarial de Kaplan-Meier, porque los pacientes que han recibido placebo mueren significativamente mucho más por COVID-19 que los que han recibido calcifediol. De tal manera que ellos dicen que el tratamiento con calcifediol desde el momento de ingreso por COVID, añadiendo lo que ustedes tengan que tratar desde el punto de vista de su protocolo, favorece una disminución de la mortalidad hospitalaria y esto necesitará, dicen ellos, más largos estudios, más grandes estudios para determinarlo. Pues bien, ya lo tenemos, recién publicado, esto ha sido publicado el 7 de junio, el JMCM, del mismo grupo de autores, solo que esta vez trabajando en Barcelona, en el Hospital del Mar, hacen un estudio prospectivo mucho más grande, con casi 1.000 pacientes, 447 tratados, al final resultan 500, contra 338 tratados con placebo, y vean ustedes que se utilizan 2 análisis estadísticos por intención de tratar y un segundo análisis en el que se considera la diferencia en cuanto a días de hospitalización y tasa de mortalidad. Los datos estadísticos son brutalmente favorables al tratamiento con calcifediol, primero para la admisión hospitalaria, pero también para el ingreso en cuidados intensivos y, lo que es más importante, para la necesidad de cuidados intensivos de alto nivel en función de los niveles de vitamina D previos y, lo más importante, para la mortalidad. Todos estos datos estadísticos se los he resumido en tablas de supervivencia actuarial que me parecen mucho más demostrativas cuando este mismo estudio clínico fue ofertado al Lancet para ser publicado. De entonces, aunque ha sido publicado en JCM, le rescato estas 2 gráficas que muestran, por ejemplo, la tasa de ingresos en cuidados intensivos en curvas de supervivencia actuarial de Kaplan-Meier. Abajo, la curva de ingreso de los que recibieron calcifediol y arriba los que recibieron placebo. Esto supone una diferencia del 21% contra el 5% de ingreso, con una diferencia significativa y una reducción del 47% de tasa de ingreso en UBI. Pero cuando nos referimos a la mortalidad, con la misma curva de supervivencia actuarial, vean ustedes que los que recibieron placebo morían el 15% y los que recibían calcifediol solo el 6%, con una reducción del 60%, 60% reducción de la mortalidad solo con esas altas dosis de calcifediol administrados desde el día de ingreso. Así las cosas,
el grupo de interés de osteoporosis inducida por corticoides, que ustedes saben que es la osteoporosis más grave, porque simultáneamente tiene un incremento de la resorción por aumento del RAN ligando y una disminución de la formación por disminución de la esclerostina, digo bien. Ellos dicen que hay una fuerte asociación sobre los tratamientos con vitamina D y debieran fortificarse los alimentos, y esto es un brindis al sol para nuestras autoridades sanitarias porque no nos hacen caso en los países del sur de Europa, porque hay que identificar los pacientes en función de los niveles de vitamina D, precisamente en estos que son de alto riesgo, para suplementar con adecuadas dosis, añado yo, de calcifediol como mejor opción en este momento que tienen ustedes las dos posibilidades en Colombia. ¿Qué quiere esto decir? Que en este momento ya tenemos incluso suficiente evidencia científica como para realizar metaanálisis que relacionan la adición de vitamina D y la evolución clínica de casos moderados o severos de COVID-19. Con una metodología de actuación perfectamente bien diseñada, ellos dicen en este metaanálisis que los pacientes se infectan menos en función de que tengan mejores niveles de vitamina D. Ya ven ustedes, con un intervalo de confianza extraordinariamente alejado de la unidad. Se infectan menos de COVID-19. Y lo que es más importante, dicen ellos, que el calcifediol, la suplementación con calcifediol puede decrecer relativamente también el ingreso en cuidados intensivos una vez que los pacientes han ingresado en el hospital. Les voy a dejar con unas cuantas diapositivas de conclusiones porque yo creo que hemos revisado mucho de lo que tiene que ver con la vitamina D y seguiremos debatiendo si hay que medirse a la población general o no. Pero lo que está claro es que hay algunas poblaciones de alto riesgo de tener vitamina D baja, que las ha recordado a lo largo de su magnífico recorrido metabólico el doctor Carlos Augusto Pérez, y que yo les recuerdo que son ancianos, niños, pacientes embarazadas, hepatópatas, pacientes con hígado graso no alcohólico, menopáusicas, pacientes obesos, sobrepeso, osteoporóticos, sarcopénicos, pacientes afectos de cirugía bariátrica o malabsorbentes de cualquier origen, pacientes celíacos o nefrópatas. Todos esos necesitan ser mirados en la vitamina D. Recuerden que es más potente y más biodisponible el calcifediol que el colecalciferol, y que esas nuevas formas de presentación de calcifediol de las que ustedes pueden tener ya hoy noticias les pueden proporcionar muchísimos mejores usos, sobre todo si han de tratar hepatópatas, obesos o malabsorbentes. Recuerden a los ancianos y las personas con polimedicación. Cuando ustedes necesiten incrementar de forma rápida los niveles de bajos niveles de vitamina D de 5, 6, de 8, de 10, probablemente deben recurrir a calcifediol. Hay un importante ahorro para el sistema sanitario. Y recuerden la creciente evidencia científica que tenemos alrededor de las acciones alrededor del COVID. No solamente para reducir la tasa de infectados, sino la tasa de hospitalizados, la tasa de ingreso en intensivos y, lo que es más importante, la tasa de mortalidad por COVID. Y en cualquier caso, si a usted no le gusta la evidencia científica y se guía más por sus acciones personales o por sus opiniones, yo creo que colecalciferol también es una buena opción de tratamiento. Pero el mensaje fundamental es que solo somos capaces de diagnosticar aquello en lo que uno piensa. Y si usted no piensa en déficit de vitamina D, se le va a pasar por alto en su paciente, y si no lo incluye en sus análisis de rutina, no lo va a tener en cuenta. Recuerde, como decía don Alberto Einstein, que es absolutamente demente esperar resultados distintos cuando uno se obstina empecinadamente en hacer siempre las mismas cosas. Tendremos que empezar a cambiar nuestra metodología de trabajo si necesitamos obtener resultados distintos. Nada más, muchas gracias por su atención y les dejo a disposición de FECOLSOG para el coloquio de preguntas que ustedes quieran hacernos. Muchísimas gracias por su atención. Doctor Neiro, mil gracias por esa excelente conferencia. Tengo algunas preguntas para los dos expositores, pero nuevamente agradecerles porque nos han llevado a recordar, a revisar, a pensar en la salud no solamente de nuestras mujeres, sino de toda la comunidad, y a cada día aclarar cuando sale otra opción y que se vuelve un boom. Pero yo creo que tenemos hoy las herramientas más claras para poder definir. Tenemos una opción nueva para unos grupos muy especiales.
tenemos una opción que, pues que si la vamos a tener aquí en nuestros países, porque hoy tenemos asistentes de todo Centroamérica, a quienes quiero agradecer mucho también, de Latinoamérica, de todos los países, nuestros colegas de Colombia. Entonces, no me resta sino, a nombre de la Federación Colombiana, agradecerles por estos conocimientos que nos han impartido, por estas revisiones que nos han dado. Definitivamente es una gran labor. Y quiero entonces pasar a hacer unas preguntas que han escrito en el auditorio. Hay varias, pero las he tratado de congregar un poco. Al laboratorio, mil y mil gracias por esta opción y por este apoyo a la federación. Ustedes saben que son los amigos de todas nuestras sociedades académicas y que esto es una plataforma para ustedes también, desde que lo hagan desde el punto de vista científico. Las preguntas hay aquí para el doctor Neiro o para quien quiera contestar, el doctor Pérez también dice, en pacientes diabéticos que tienen patología renal, ¿qué tan recomendable es? Creo que en la conferencia lo dijo, doctor Neiro, pero me lo está preguntando desde Centroamérica. En mi modestísima opinión, yo creo que el paciente renal que tiene un déficit de función renal, ya no importa si es diabético o no, si es un paciente renal con nefropatía y tiene un aclaramiento de creatinina, por ejemplo, por debajo de 50 o de 30 mililitros por minuto de creatinina, ese paciente no debe utilizar ni colecalciferol ni calcifediol. Ese es un paciente para calcitriol. Y cuidado porque calcitriol tiene una tasa de hipercalcemias muy importante. El calcitriol yo creo que es un fármaco, en mi modesta opinión, no sé lo que dirá el doctor Pérez, pero en mi modesta opinión, el calcitriol es un fármaco para los nefrólogos. Los nefrólogos se ven obligados a controlar adecuada y continuadamente los niveles de la calcemia de sus pacientes. Y calcitriol es un fármaco que requiere un control muy específico de la calcemia antes y durante el tratamiento. Esa, en mi criterio, no es una cuestión que debamos utilizar los ginecólogos, o por lo menos así lo hemos distribuido en España. En España, calcitriol es para los nefrólogos y calcifediol y colecalciferol para todos los demás. Pero ni colecalciferol ni calcifediol deben administrarse a un nefrópata, fundamentalmente porque no va a conseguir el riñón favorecer la adecuada formación de la 1,25 de hidroxicolecalciferol, la biológicamente activa, porque el riñón es insuficiente, porque está dañado. Y desde ese punto de vista tenemos calcitriol. Muchas gracias. No sé lo que opinará el doctor Pérez. ¿Algo? Totalmente de acuerdo. No, totalmente de acuerdo. Ok. Hay una pregunta, la misma pregunta varias veces. Dice, si una paciente toma diariamente vitamina D3, ¿cuándo le debo medir los niveles nuevamente? ¿Cada cuánto le debo medir los niveles? Esa es una magnífica pregunta. Si nos lo preguntan los médicos, seguramente le vamos a decir distinto que si le pregunta a usted al gerente, ¿verdad? Claro. El gerente le dirá, no es necesario medir, si usted le da, ya está. Yo le diría, mire, a los 3 meses hay que hacer un ajuste de la dosis, pero con vitamina D y con cualquier tratamiento que usted emplee. Antes de 3 meses no es necesario, pero a los 3 meses es necesario medir para comprobar en consulta si el paciente tiene algún efecto secundario, si es adherente, cuáles son los niveles de vitamina D, de 25 hidroxivitamina D, y con eso ajustar la dosis. Probablemente es distinta la situación de un paciente al que yo le estoy tratando porque tenía 28 nanogramos por mililitro o aquel que tenía 8. Evidentemente, con este de 8 me voy a ocupar más o con más interés que con el que tiene 28. Pero en cualquier caso, yo creo que la primera determinación a los 3 meses. Y a partir de ahí, si no se ha hecho a los 3 meses, a los 6, y a partir de ahí, anualmente. Ok. Doctor Pérez. Tener en cuenta que llegar a niveles de toxicidad es muy difícil. O sea, creo que es más fácil suplir que llegar a toxicidad. Eso sí es... En este momento nosotros hemos creado un grupo de, iba a decir 10 expertos, han sido 9 expertos y yo. 9 expertos y yo de la Sociedad Española de Investigaciones y Metabolismo Mineral nos hemos reunido durante 1 año y medio
para publicar, saldrá en las próximas semanas, el Consenso Español de Actualización sobre Vitamina D, y ahí lo que venimos a decir es que los niveles de toxicidad comienzan a ser ciertamente peligrosos por encima de 150. Pero yo, ciertamente, en toda mi vida profesional, y ya llevo 40 años de ejercicio, no he visto ni un solo paciente que tenga más de 100 o 110 nanogramos por mililitro de vitamina D, y esto con errores en la toma, porque tomaba una cápsula diaria en vez de una cápsula semanal o cosas así. O sea que calma al obrero, porque intoxicar por vitamina D, uno de los mayores expertos europeos es el profesor Quesada, de Córdoba, uno de los responsables de todos estos estudios sobre COVID, y él me contaba hace unos días, somos muy buenos amigos, que en toda su vida profesional, y lleva más de 45 años trabajados, solo ha visto 3 casos de intoxicación por vitamina D. 3 en 45 años. Y es uno de los mayores prebostes europeos en vitamina D. O sea que calma al obrero respecto de la intoxicación. Sí, respecto a esa pregunta, hay 2 doctores que dicen, se habla de megadosis. ¿Cuál es la más segura? ¿Cuál es la dosis más segura para no llegar a la intoxicación con las megadosis en su práctica? Doctor Pérez. No, yo personalmente, como lo decía José Luis ahorita, yo personalmente no le tengo miedo a una intoxicación por vitamina D. Creo que más bien me llevo sorpresa al hacer tamizaje de mis pacientes, encontrar niveles 8, 10, que creo que le da a uno total libertad de cualquier esquema, manejar cualquier esquema, y una vez logre unos niveles, ahí sí comenzar uno a tratar de controlar de cómo los mantiene, porque esa es otra problemática de nuestra población, ¿no? Tenemos una carga, llegan a niveles de 30, 40 y no lo vuelven a tomar. Entonces, creo que es importante más bien mantenerlo, más que pensar en algún esquema de megadosis inicial. Yo pienso que cuando uno se llega al nivel, uno debe continuar anualmente haciendo el seguimiento, porque son pacientes de edad o en nosotros la menopausia. O sea, yo creo que no debemos eso olvidarnos. Llegó a los 40 y chao, no, seguir evaluando. De todas maneras, la pregunta que hace el compañero, el colega, no sé de dónde la hace, pero es muy correcta. Dice, ¿cuál es el nivel que debemos considerar megadosis? Y aquí hay una terrible ruido en la literatura, ¿verdad? Porque antiguamente se decía megadosis 500.000 unidades, luego se bajó a 300.000 y ahora hay una diferente conceptualización de si la megadosis son 300.000 o 100.000. Bien, sea como fuere, yo les recuerdo que las megadosis en general no han demostrado no ya reducción del riesgo de fracturas, sino ni siquiera reducción del riesgo de caídas. Es más, en osteoporosis han demostrado incremento del riesgo de caídas. Incremento. Por tanto, yo les diría, teniendo en cuenta que ustedes pueden controlar perfectamente a los 3 meses con unos niveles de 25-hidroxivitamina D bien medidos en un laboratorio de referencia internacional, los niveles a los que está llegando su paciente, puede usted alejarse de las megadosis, porque puede usted utilizar fármacos más potentes y no con más dosificación, que le va a tener más líos de cabeza. Yo no me atrevería a definirme sobre si megadosis son 100.000 o 300.000. Lo que sí tengo claro es que hoy, tal como está el mercado farmacéutico, no son necesarias esas dosis. Doctor Neiro, hay una pregunta puntual para usted. El colega de Chile pregunta si en España tienen mucha tasa de hipervitaminosis como la hay en Chile. No. Hipervitaminosis en España no hay. En España, los lugares de España que tienen, y esto lo hemos mirado prospectivamente, los niveles más bajos de vitamina D son los lugares más soleados. Córdoba y Las Palmas de Gran Canaria. Les recuerdo que Las Palmas de Gran Canaria está enfrente de Mauritania. Es la única región subtropical de Europa. O sea, la única zona cuyo clima es parecido que tienen ustedes en algunos lugares de la maravillosa Colombia, que es sol todo el año. O sea, en el invierno más terrible de Europa, de febrero, enero, en las Canarias están en 25, en 26, en 24 grados y con sol 15 horas al día. Bueno, pues ahí es donde están los niveles de vitamina D más bajos de España y en Córdoba. Precisamente porque las cordobesas y las de Las Palmas de Gran Canaria no salen a exponerse al sol al mediodía.
En España no tenemos hipervitaminosis D, no tenemos, lo que tenemos es hipovitaminosis D en prácticamente toda España. Bueno, hay una pregunta que dicen, saliéndonos del grupo mayor de edad, de los mayores de edad, ¿a qué edad se debería iniciar la medición de la vitamina D? Esa es una magnífica pregunta. Miren, les voy a dar una primicia que tengo problemas de restricción de información porque tengo un acuerdo de confidencialidad y tenemos una línea de investigaciones que va a durar unos 3 o 4 años, de las que solamente les voy a dar un dato. En estos momentos estamos prácticamente ultimando, estamos a un año de tener comercializado una forma distinta de medir la vitamina D, no me hagan decirles más, que va a revolucionar absolutamente el mercado. Desde ese punto de vista yo les diría, miren, nosotros habíamos consultado, por ejemplo, con los pediatras. Los pediatras, en general, en 14 años de vida de un niño normal, la media es que le hagan un análisis de sangre. En 14 años, un análisis de sangre. Y, sin embargo, la infancia, el desarrollo infantil, es un periodo de máxima vulnerabilidad al déficit de vitamina D. Curiosamente, desde que el niño deja de ser lactante, se le deja de administrar vitamina D. Nadie sabe por qué. Pero cuando medimos la vitamina D en niños de 8 años o de 14 o de 15 años, hay una abrumadora presencia de déficit de vitamina D en esos niños en los que la vitamina D es absolutamente indispensable para el desarrollo de su masa ósea. Curiosamente, yo no tengo ninguna responsabilidad sobre los niños, pero yo creo que hay que empezar a medir la vitamina D en la infancia porque es un periodo de máxima vulnerabilidad para el déficit de vitamina D. De la misma manera que lo debemos medir en la visita preconcepcional y en el embarazo, por supuesto. Los niños no son de nuestra competencia porque yo soy ginecólogo, pero cuando me preguntan las madres en la consulta, le digo, recuérdale a tu pediatra que le mida a tu niño la vitamina D, porque si tú y tu marido ya la tenéis baja, no hay por qué pensar que tu niño vaya a ser muy distinto. Bueno, la última pregunta para el doctor Pérez. ¿Cuánto tiempo se requiere para lograr el efecto inmunomodulador? Normalmente cuando uno encuentra a una paciente con niveles bajos de vitamina D, antes de pensar en cuánto va a lograr uno el tiempo modulador, debe uno comenzar a subir los niveles, descartar cualquier otra condición en la cual tengamos alteraciones, bien sea a nivel renal, a nivel hepático, comenzar a subirlas. Lo que se ha visto y lo que está publicado hasta el momento, más que nivel inmunomodulador, es lograr niveles por encima de 30 nanogramos, 30, 35 nanogramos. Lograrlo lo puede uno tener, como le hemos hablado a raíz de la conferencia, bien sea con dosis altas, bien sea utilizando el calcifediol, el colecalciferol, cualquiera de los medicamentos nos va a ayudar, pero lo importante es llevar a nuestra paciente a tener unos niveles por encima de 30, 35, es lo que nos va a dar la parte inmunomoduladora. No es que, lo vuelvo y lo repito porque creo que en mi concepto sí debe quedar muy claro que no es que la vitamina D sea quien logre la parte inmunomoduladora. La vitamina D es un ayudante en todo el proceso inmunomodulador donde debe tener unos niveles adecuados. Entonces, no es tanto que en X nivel comience a actuar como inmunomodulador, no. Al tener esos niveles, toda la cadena de lo que es la parte inmune tiene que comenzar a estabilizarse. Okay. Claro, porque hay receptores de vitamina D en los 4 grandes grupos celulares del sistema inmunitario. En los 4 grandes grupos, incluso de las células dendríticas, que son las presentadoras de antígenos, hay receptores de la vitamina D. El organismo no gasta en balde. Si tiene receptores de vitamina D en los 4 grandes grupos celulares del sistema inmune, es porque actúan en cada uno de esos grupos celulares. Y lo que el sistema inmune, el doctor Pérez lo señalaba ahora mismo, requiere es niveles estables en el tiempo, mantenidamente estables por encima de 30, 35, yo les diría por encima de 40, que es cuando se comienzan a producir los efectos antineoplásicos, y lo hemos demostrado con el cáncer de mama, con el cáncer de próstata y con el cáncer de colon, pero de manera perfectamente estable a lo largo del tiempo. Por tanto, es obligado medir de vez en cuando los niveles de vitamina D y ajustar dosis. Bueno, si el calcifediol tiene una vida media más larga, entonces deberíamos darlo cada 2 o 3 semanas.
según el promedio. Depende de... Yo creo que hay que individualizar, como decía el doctor Pérez. Depende de con quién me estoy jugando los cuartos. Si me estoy jugando los cuartos con una señora de 67 años que tiene 8 de vitamina D, o me estoy jugando los cuartos con una chica de 35 que tiene 26. Son dos situaciones distintas. La primera requiere elevárselos ya, más rápidamente. La segunda, solamente cubrirle con un poquito de vitamina D, porque lo que está buscando es fertilidad, probablemente. Y tendríamos muchísimo que hablar en la fertilidad masculina y femenina. O sea, esto da para muchísimo más. El doctor Pérez nos ha hecho un recorrido magnífico por todos los sistemas y cada uno de sus apartados nos daría para entrar ahí a bucear y estar un par de horas charlando. Me ha gustado mucho su presentación, doctor Pérez. Bueno, doctores, y muchísimas gracias a ustedes, laboratorios, Faes Pharma, mil gracias. A todos los asistentes, un abrazo, mil y mil gracias. Y a la Federación, a FECOLSOC, gracias por esta actividad que nos han permitido. Un abrazo y pues nos estaremos viendo, ojalá muy pronto, en forma presencial. María Cecilia, muchas gracias. Que descanses un rato. Bueno, muchas gracias a todos. También, sobremanera, a la Federación Colombiana de Ginecología y Obstetricia, a usted, doctor Arturo, por la moderación y al patrocinador. Doctor Pérez, seguimos charlando. Claro que sí. Es un tema apasionante. Tenemos que seguir hablando de esto. Bueno, mil gracias. Buenas noches. Bueno, buenas noches. Hasta luego. Lo manejo excelente. Muy lindo, muy chévere. Usted ya podría ser la moderadora de los... Sí, claro. Es que yo porque Farid quiere, ¿no? Ahora sí me aparece el número de los que estaban. Ahora sí quedamos nosotros. Me ha dicho la doctora Arturo que desde FAES me dicen que cuando yo he terminado había 915 915 asistentes conectados, que no está mal. Sí, sí. No, tuvimos en total un promedio entre eso, 900 y 1000 fue que estuvieron todo el tiempo. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Me ha gustado mucho tu presentación porque me abrumaba ver todo lo que tenías que contar y has dado unas pinceladas magníficas. Me ha encantado la capacidad de abstracción que tienes. Chapó. Impresionante. Y ahora me están entrando, a ver quién me está entrando. Hola, ¿quién es? Hola, yo, doctor. Muchas gracias. La doctora Arturo en videollamada. ¿Cómo estamos, Cecilia? Guapísima. Muy bien, muy contenta con este webinar. Qué bueno. Muchísimas gracias. Qué bueno. Excelente, excelente. ¿Te ha gustado? Excelente. Estoy ahí añadiendo a Carlitos a ver si nos puede, porque nos cortaron, entonces, no, muy bueno, muy interesante. Carlos, súper buena. ¿Me escuchas? Gracias.